Muy buenas, vamos a continuar con nuestros estudios. Hemos parado por un buen tiempo por el asunto de un cambio de casa que tuve. Y bueno, gracias a Dios creo que vamos a poder nuevamente reiniciar aquello. Bueno, nos habíamos quedado la última vez que Dios había escogido a un hombre para a través de él formar una gran nación, pero el punto principal de todo esto era que Dios le había dicho que en él iban a ser bendecidas todas las familias de la tierra, en la cual están incluidos o estamos incluidos todo el mundo, no solamente aquella nación. Hemos visto también que el Señor Dios había hablado con Abraham y le había dicho que él va a tener descendencia y una descendencia grande. Eh, Y vimos cómo Sara, que ya tiene su edad y que no puede tener hijos, le dice a Abraham que, bueno, tiene una sierva y que puede unirse a la sierva y a través de él tener hijos. Y eso es lo que sucede. Eso vimos en el anterior y habíamos dicho que de pronto por ahí se iba a cumplir la promesa de Señor Dios. Y Abraham ya tenía un hijo que Dios le había dicho que él va a tener y en su vejez va a tener un hijo y que de eso va a salir una gran nación. Eh, Desde que Dios habla con Abraham diciéndole que va a tener un hijo, hasta cuando Dios va nuevamente a hablar con Abraham, con Abraham, porque todavía se llama Abraham, van a pasar aproximadamente 15 años. Y ese es un dato, para mi forma de ver, un dato muy importante, porque siempre va a haber periodos de silencio en el cual Dios habla o el Señor da algo o el Señor muestra una señal o el Señor abre una puerta o cosas así. Pero después es como que Dios queda en silencio y pasa mucho tiempo. Para nosotros humanamente es mucho tiempo, pero para Dios no es mucho tiempo. No hay que olvidarse que la Escritura dice que para Dios 1000 años es como un día. Así que si Dios vive un día, nosotros vamos a vivir 1000 años en relación con ese día. Así que el periodo de silencio para Dios creo que no es mucho tiempo, pero para nosotros sí resulta mucho tiempo. Por ende, desde que Dios habló con Abraham diciendo que él va a ser padre de multitudes, hasta cuando va a volver a hablar con Abraham, pasan 15 años y es por eso que de pronto me atrevo a pensar que es por eso que Abraham actuó como actuó teniendo un hijo con Agar, porque no había palabra de Dios, simplemente estaban viviendo lo que el Señor Dios había dicho a Abraham, que iba a tener un hijo y que a través de ese hijo iban a haber multitudes como la arena del mar. Entonces, el Señor Dios va a hablar nuevamente con Abraham, luego de ese periodo de silencio, Abraham ya tiene como 99 años, y lo que primerito va a hacer Dios con él es cambiarle el nombre. Ya no se va a llamar Abraham, Padre enaltecido, sino que ahora el Señor Dios dice que se va a llamar Abraham, Padre de multitudes. Además de eso, Dios le dice que va a hacer un pacto con él. Le dice, vas a tener un hijo, pero no es el hijo que ahora tienes con una esclava de tu esposa, sino que tu esposa va a tener un hijo. Con él vamos a hacer un pacto. Yo voy a hacer que tu esposa tenga un hijo, pero ustedes, esta nación que se va a formar a través de este nuevo hijo, van a tener una señal en ustedes. Van a circuncidar a cada uno de aquellos que van a nacer en esta nueva población, por decirlo así. Van a circuncidarlos a los 8 días de nacido, pero ahora todos aquellos que están formando parte de ti, todos los esclavos, tus hijos, tus parientes, todos van a tener que circuncidarse, porque este va a ser una señal de que son pueblo mío. Y yo voy a cumplir con el hecho de darte un hijo en tu vejez. Ahora, Saraí tiene 89 años, ha cesado su periodo, ella no puede tener hijos, pero para nada, o sea, en la mente y en la vida de todos los seres humanos es imposible, imposible. Pero primerito lo que el Señor Dios va a hacer es cambiarle también a ella el nombre.
Él ya había cambiado a Abraham con Abraham. Ahora va a cambiar el nombre de Sarai, que es dominante, por eso todo lo que pasó antes, porque ella era dominante. Ahora se va a llamar Sara, que ese nombre se llama noble. Ahora como el Señor Dios está hablando con Abraham y le está diciendo que a esa edad de 99 años y Sara de 89 años van a tener un hijo, los dos se ríen porque es imposible. Por ende, el hijo que van a tener, él se va a llamar Isaac, que quiere decir risa. Porque el Señor Dios así lo dice. Y cuando Dios, el Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra, dice algo así, se va a hacer. Y ellos van a tener un hijo en su vejez y le van a llamar Isaac. Y a través de eso se va a cumplir esta promesa, esta alianza. Van a tener un hijo, pero ellos van a tener que circuncidarse. Así que al año siguiente, como Dios mismo lo había dicho, Abraham tiene 100 años, Sara tiene 90 años y llegan a tener un hijo, Isaac. A los 100 años y a los 90 tiene años. Pero no se olviden que ya Abraham había tenido un hijo, Ismael, que a la edad que nace Isaac, Ismael ya tiene 14 años. Y ahora, ¿qué va a pasar con ello? Bueno, la historia del Génesis 21, si ustedes leen en sus Biblias, dice que Ismael empezó a hacer, en los términos nuestros de este tiempo, empezó a hacer bullying con Isaac. Y Sara lo estaba mirando y no le gustaba cómo Ismael se comportaba con Isaac. Así que va a hablar con Abraham y le dice, no podemos vivir aquí juntos los cuatro. Tiene que salir, Agar e Ismael tienen que salir de aquí. No pueden habitar con nosotros porque está maltratando a Isaac. Y Abraham, como todo ser humano, me supongo que sintió dentro de él, no es posible. Porque aunque sea un hijo de una esclava, es mi hijo. ¿Cómo voy ¿A dónde se van a ir? Estamos viviendo en medio del desierto, estamos caminando a una tierra, pero estamos en el desierto, ¿cómo va a ser? Así que nuevamente vuelve a hablar Dios con Abraham y le dice, Abraham, haz lo que Sara te dice. Pero las palabras importantes que Dios utiliza para con el padre de la fe, porque va a ser llamado padre de la fe Abraham, el Señor le dice a Abraham, no tengas miedo, no temas, tranquilo, porque yo voy a bendecir a Ismael también. Así que no tengas miedo, haz lo que Sara te ha dicho. Y Abraham dice que se levanta muy temprano, toma pan, agua, le entrega a Agar pan y agua y a Ismael y le dice que tienen que salir de ahí, no pueden habitar con ellos, tienen que irse. Cuenta la historia bíblica que ellos van caminando por el desierto a algún rumbo, a algún lugar. No sé si pierden el sentido de orientación o qué, pero la cuestión es que se les acaba el agua, se les acaba la comida, empiezan a desmayar en medio del desierto y Agar con toda la tristeza del mundo, como toda madre me supongo, no quiere ver morir a su hijo y lo pone debajo de un arbusto y ella se va lejos para no mirarlo morir. Mientras está ella lejos, me supongo que llorando, afligida por todo lo que le está aconteciendo, el ángel del Señor nuevamente aparece con Agar y le dice, Agar, tranquila, tranquila, porque el Señor Dios ha visto lo que está pasando, ha visto al muchacho, porque es hijo de Abraham, él también lo ha visto y no, tranquila, porque el Señor Dios los va a cuidar y los va a bendecir. Y dice que es abierta los ojos de Agar y mira una fuente con agua, va y recoge agua, le da de beber a su hijo y los dos siguen su camino. Llegan a Egipto porque dice la escritura que Agar le casa con una egipcia a Ismael y llegan a tener Ismael una descendencia. Y da como casualidad de que los hijos de Ismael van a ser 12 y van a formar 12 tribus y van a formar un pueblo de 12. Y esto es muy importante tenerlo en mente también porque después vamos a ver cómo el asunto va teniendo una relación y cómo ahora el conflicto en Israel y con los pueblos árabes es fuerte por esta situación, porque
Ismael era hijo de Abraham, era el primogénito, y a través de él va a haber multitudes, porque también va a formar 12 naciones. Es decir, va a haber multitudes. Es como que la promesa de Dios se está cumpliendo en Ismael. Y es muy importante ver aquello. Ahora, ¿cómo quedaría el plan de Dios en la formación de esta nueva nación, en la formación de este pueblo, que a través de este pueblo van a ser bendecidas todas las familias de la tierra? Ahora, Abraham se había llegado a Agar y con Agar tuvieron Ismael y supuestamente ahí teníamos el hijo de la promesa y de Ismael iba a salir una gran nación que como acabamos de ver, sí lo va a haber una gran nación. Pero el Señor Dios le dice a Abraham, no es por ahí no es, no va el caso, sino que en la vejez Sara y Abraham tendrán un hijo que se llamará Isaac. Y por ahí va a venir la promesa. De ahí se va a formar la gran nación y de ahí va a ser bendecida todas las familias de la tierra. Si nosotros nos saltamos al Nuevo Testamento, vamos a ver una carta del apóstol Pablo a los romanos. Y en el capítulo 9, desde el versículo 6 del Romanos, el apóstol Pablo les dice a ellos, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. Ahora miren, el apóstol Pablo está hablando a los romanos y les dice que ese hijo Ismael que tuvieron con Agar es un hijo conforme a la carne. Pero no se olviden que ellos están viviendo una promesa. Abraham tiene una promesa en la cabeza de que va a tener un hijo y que va a ser multitudes a través de este hijo. Y hay un periodo de silencio de parte del Señor Dios. Y lo que ellos están viviendo con Sarai, su esposa Abraham, con Sarai, ahora resulta que Sarai le dice, mira este plan, él dice, wow, por ahí va a cumplirse todas las cosas porque los esclavos son propiedad de los amos y todo lo que los esclavos lleguen a tener va a ser propiedad de los amos. Por ende, el hijo Ismael que en el nace Agar es propiedad de Sara y es propiedad de Abraham. Así que por ahí va la promesa. Pero el apóstol Pablo le dice a los romanos, no, eso es actuar en la carne. Eso es actuar en la carne. Tienen una promesa de Dios, pero parece que nosotros vamos cumpliendo esa promesa de Dios de acuerdo a las circunstancias que nos rodean, de acuerdo a las cosas que vemos y decimos, por ahí va a cumplirse la promesa de Dios, pero el apóstol Pablo dice, no, no, esto es conforme la carne. No los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos de Dios según la promesa son contados como descendientes. Es por eso que Dios habla con Abraham al cambiarle de nombre, habla con Sara al cambiarle el nombre y les dice el Señor Dios, no, 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 no es Ismael, el hijo de una esclava, no, es el hijo de ustedes, de la misma raza, de la misma sangre, de ustedes va a salir un hijo. Y ellos dicen, ¿cómo es posible si somos súper viejos? No importa, porque ese es el poder de Dios. De ahí, por eso es la promesa, por eso es la cosa fantástica que va a ser papá Dios a través de ellos y a través de ellos va a formar. Entonces esos son contados como descendientes, dice el apóstol Pablo a los romanos. No son contados como descendientes los de la carne, Ismael. Son contados como descendientes los de la promesa, Isaac. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Versículo 9, porque la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Así que Dios habla, pero también Dios tiene periodos de silencio. Y en esos periodos de silencio deberíamos nosotros esperar tranquilamente hasta que el Señor Dios nos dé las instrucciones que debemos seguir y no actuar conforme lo que nosotros creemos que debemos hacer. Porque ahí metemos en problemas a otras personas que están alrededor nuestro, que no tienen nada que ver y que van a sufrir las consecuencias, como sufrió Agar e Ismael. Pero sin embargo el papá Dios, el Señor Dios, siempre tiene un plan, siempre, y ya las cosas están terminadas desde el principio de los tiempos. Y Él va a bendecir también a Ismael y va a bendecir a Agar también, porque son parte de Abraham, aunque hayan cometido un error al actuar según la carne y no esperar la promesa, pero el Señor Dios los va a bendecir. Y ahora, cómo queda formando esta gran nación que se va a formar? ¿Cómo se va a formar? ¿Qué va a suceder? Bueno, eso lo vamos a ver en el siguiente estudio bíblico, así que Dios me los bendiga y esperemos a ver qué es lo que sucede. Bendiciones.